dificilísimo gobernar. Así que creo que uno los oye, lo único que puede hacer es llenarse de ganas, decir que este país va para adelante y realmente sentir el orgullo como colombianos de que vamos a dar lo mejor de todos nosotros en momentos en que más lo necesitamos y más necesitamos un liderazgo político. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para estos líderes. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora los invitamos a ver el siguiente video. Hace 35 años, el sueño de la ANDI de trabajar por un agro más competitivo y sostenible dio origen a Procultivos, cámara pionera en unir ciencia, empresa y campo. Impulsamos 13 plantas de clase mundial que hoy produce el 80% de los insumos para la agricultura nacional y exportan a más de 50 países. Creamos el primer sistema de postconsumo del país para el destino de envases, empaques y embalajes vacíos. Con los programas Cuidagro y Mentes Fértiles, los productores del campo acceden a formador. Unimos a agricultores y apicultores con buenas prácticas que protegen a las abejas y los cultivos. Nuestro programa de cuidado del agua y del suelo fortalece la sostenibilidad desde la raíz. Con la mesa de insumos defendemos la legalidad y lideramos normativas para productos reconocidas por la OCDE. Hacemos parte de CropLife Latinoamérica, que impulsa la innovación y sostenibilidad en el agro. Hoy son 35 años trabajando con 11 empresas que creen en el poder del agro para transformar y construir más país. Ahora damos paso a Juan Gabriel Vázquez, escritor y columnista, con su conferencia. Bienvenido, señor Vázquez. Ustedes recordarán, el día de ayer les conté que había dos colombianos, pensadores, escritores, opinadores, muy filósofos también ellos, que permanentemente nos están sobre cómo están viendo el país y dónde están viendo las luces para nuestro país. Ayer nos habló Carlos Granés, acaba de salir, y hoy le vamos a pedir a Juan Gabriel que también se refiera a su visión sobre Colombia, para quien pido un aplauso, uno de los mejores escritores de Colombia. Muchas gracias. Espérenme, me cambio de gafas. Estas gafas tienen un letrerito que ustedes no alcanzan a ver. Dice para usarse en caso de 50 años. Quiero agradecer a la ANDI. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí primero que todo. Quiero agradecer a la ANDI y a Bruce McMaster la invitación a este encuentro y el placer y el privilegio de hablar frente a ustedes hoy. No puedo no decir unas palabras sobre Miguel Uribe, cuya muerte el lunes pasado, después del atentado cobarde que sufrió, nos ha llenado a todos de frustración y de tristeza. Yo nunca lo conocí realmente, pero compartí con él un par de eventos de esos que quieren ser de diálogo, de encuentro entre los que piensan distinto. Y siempre tuve la impresión de que más allá de nuestras diferencias, Miguel Uribe era un demócrata de verdad y además un hombre decente. Lo que pasó me pareció de inmediato una catástrofe política, pero también moral. Y llevo 2 meses, como buena parte de los colombianos, pensando todos los días en esa familia rota, en esa esposa a quien no conozco, pero que he admirado por su entereza, en ese hijo que tiene, como se ha señalado ya hasta el cansancio, la misma edad que tenía Miguel Uribe, cuando otra de las muchas violencias de este país mató a su madre. A ellos no lo hayan sabido, mi inútil solidaridad silenciosa, esperando todo el tiempo que este país los proteja, los cuide, los acompañe. Gracias. Mis reflexiones de hoy quieren
salir de los debates de nuestra política local y fijarse en un asunto más amplio, que es de importancia crucial, no para las próximas elecciones nuestras, sino para el futuro de nuestra especie. Y no estoy exagerando, tal vez ustedes sepan que existe una cosa llamada el reloj del juicio final, el Doomsday Clock, un reloj que inventaron Albert Einstein, Robert Oppenheimer y el proyecto Manhattan, para comunicarle al mundo de manera simbólica el riesgo que corre la humanidad de extinguirse en cada momento de su desarrollo. Cuando lo crearon, este reloj 1947, señalaron simbólicamente la medianoche como la hora de la catástrofe, la hora de nuestra desaparición, y pusieron las manecillas faltando 17 minutos. Cada cierto tiempo, el Boletín de Científicos Atómicos, una publicación de expertos, ajusta las manecillas. En enero las pusieron faltando 90 segundos. Hace apenas unos días las adelantaron un segundo más, es decir, 89 segundos faltan para la medianoche. Es lo más cerca que ha estado la humanidad de un desastre planetario irreversible. En su razonamiento, el boletín hizo una lista de los mayores peligros que sufre la humanidad hoy, e incluyeron 3. 1, la amenaza nuclear. 2, el cambio climático. Y 3, los usos indebidos de los avances en biología artificial. Es de esto de lo que quiero hablarles hoy. Hace unos meses descubrí un ensayo fantástico titulado El imperio de la hipnocracia, que analiza una sociedad, la nuestra, en la que los ciudadanos viven como sonámbulos, porque son víctimas de una gigantesca manipulación de las conciencias. La tesis principal del autor, un filósofo de Hong Kong, es que nuestras democracias asisten a una crisis inédita, en la cual la realidad ha sido reemplazada por una sugestión. Los estados emocionales se inducen con fines políticos. El pensamiento crítico se apaga o se anestesia por una mezcla rara de entretenimiento constante y de crispación fabricada. Y nuestra percepción del mundo se falsea mediante el secuestro de nuestra y el estímulo constante de nuestros sentidos. Son ideas que yo he sostenido antes, solo que de manera menos precisa, simplemente siguiendo mis pobres intuiciones de intelectual analógico, que todavía lee hasta el periódico en papel. Dice Yan Wei-shun, que así se llama este filósofo, que los algoritmos no son simples útiles de cálculo y predicción, son tecnologías de manipulación masiva. Yo estoy de acuerdo con Yan Wei-shun. Dice Yan Wei-shun que la inteligencia artificial no es solo una revolución tecnológica de posibilidades maravillosas, es un proyecto potencialmente antidemocrático que no necesita la fuerza militar para imponerse porque le basta dominar la percepción que el ciudadano tiene del mundo. Yo estoy de acuerdo con Yan Wei-shun. Dice Yan Wei-shun que si la inteligencia artificial ha conseguido la complicidad de los nuevos populistas, Trump, no es porque prometa progreso y bienestar, sino porque es capaz de producir una realidad inestable donde ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Y yo estoy de acuerdo con Yan Wei-shun. Pero tengo un problema, o más bien lo tuve. El problema que tuve, después de haber leído con admiración la crítica que Yan Wei-shun hace de la inteligencia artificial, fue descubrir que Yan Wei-shun no existe, que es una creación de la inteligencia artificial. La idea de inventarse este filósofo fue de otro filósofo, el italiano Andrea Colamedici, que utilizó 2 sistemas de inteligencia artificial, Anthropic y ChatGPT, para inventar a este hombre. Le inventó una biografía, un nacimiento en Hong Kong, unos estudios en Dublín, una residencia en Berlín, en Alemania. Le inventó una obra y lentamente
de diálogos con interlocutores de carne y hueso, del examen de otros textos filosóficos y de la corrección de sus propios textos, la inteligencia artificial generó una serie de ideas que perfeccionaron la obra del filósofo y que acabaron por penetrar en nuestras conversaciones sociales y nuestros análisis políticos. Luego, para terminar la impostura, el filósofo italiano plantó referencias a Jan Wishun en algunos artículos de Wikipedia dedicados a otros filósofos, a Gilles Deleuze, a Byung-Chul Han. Hay un cuento de Borges, Las ruinas circulares, en que se narra el proyecto de un hombre que quiere soñar a otro y soñarlo con tanta minuciosidad que el hombre soñado acabe por existir realmente, por imponerse a la realidad de todos. No sé qué habría pensado Borges de Jan Wishun, pero hay en alguna página de internet una entrevista maravillosa en la que se le pregunta a... Y yo casi que puedo imaginar una sonrisa malvada en su cara inventada por inteligencia artificial, cuando contesta como hubiera podido contestar el hombre soñado por Borges, o tal vez el monstruo inventado por el doctor Frankenstein. ¿Qué es usted?, le preguntan, y él contesta: soy un comienzo. Y es cierto, esto apenas comienza. Apenas comienza una nueva era de total incertidumbre, en la que la única verdad, como dice justamente Jan Wishun, es que no hay verdad. Esta es la inmensa dificultad que tendremos incluso nosotros, los que nos dedicamos a la observación de la realidad para describirla y explorarla y tratar de entenderla y aún de explicarla, desde novelas, desde periodismo, desde la escritura de la historia. Yo he escogido estos asuntos para hablarles a ustedes porque la gente que está aquí, los políticos, los empresarios, tiene el poder de moldear el comportamiento o de aprovechar lo que moldean los otros. En una democracia, que además es una sociedad de consumo, eso exige responsabilidades. Y quizás la primera responsabilidad frente a todo cambio social es tomar conciencia de lo que es. Las transformaciones que han ocurrido en la última década y que ocurrirán en la siguiente tendrán en común el hecho incómodo de haber ocurrido en la sombra, lejos de la mirada pública, lejos de cualquier fiscalización o cuestionamiento, lejos de cualquier regulación. Las democracias del mundo no se han atrevido a regular las nuevas tecnologías porque se han dejado convencer de que cualquier regulación interfiere con las libertades individuales o viola eso que llamamos la neutralidad de Internet o va en contra de la libertad de expresión. Eso ha sido uno de los grandes éxitos de propaganda de Silicon Valley. Los que quieran regularnos van en contra del progreso y de las libertades, nos han dicho. Nos han dicho individuos para los cuales la libertad consiste en que los demás hagan lo que ellos quieren. Hace muy poco el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lanzó una amenaza inverosímil. Si Europa sigue con su intención de regular las plataformas, Estados Unidos podría salirse de la OTAN. Imagínese eso, el gobierno de Estados Unidos le dice a Europa que tratar de controlar la desinformación y la mentira organizada, tratar de evitar la injerencia de potencias extranjeras en los procesos internos de una democracia, puede llevar a que Estados Unidos deje de apoyar un esfuerzo colectivo de seguridad en los momentos más críticos que se han vivido en Europa y en el mundo desde 1945. Aparte del escándalo moral que eso representa, aparte de ese lugar irreconocible que es hoy para mí Estados Unidos, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué ataca el gobierno Trump a la Unión Europea mientras Elon Musk defiende a los neonazis maquillados de Alternativa para Alemania y a los racistas normalizados de Marine Le Pen en Francia y a la homofobia y la misoginia elevada a razón de Estado de Viktor Orbán en Hungría? Si esto les parece lejano, recuerden que hace apenas algunas semanas Trump y Musk
estuvieron lanzando ataques en gavilla contra el juez brasileño Alexander de Moraes, que no solo se estaba atreviendo a investigar a Bolsonaro, sino a meter en cintura a la plataforma X, exigiéndole, con la ley en la mano, que tomara medidas para controlar las cuentas que incitaban a la violencia o promovían discursos de odio o difundían desinformación que hacía daño. Creo que esta conversación es más pertinente que nunca entre nosotros, aquí en Colombia, frente a ustedes que tienen el lugar que tienen en nuestra sociedad. Todos vamos por ahí repitiendo que vivimos tiempos de polarización y culpando a los otros, siempre a los otros. Pero ya a estas alturas todos sabemos, salvo que no hayamos hecho lo mínimo para enterarnos del mundo en que vivimos, que lo que llamamos polarización no es totalmente un accidente. Es un resultado deliberado de una manipulación que se nutre de nuestras informaciones y nuestra actividad para presentarnos una cierta versión del mundo y luego poner en marcha sistemas de predicción incomprensibles para nosotros, pero que tienen un enorme impacto en nuestra manera de tomar decisiones, decisiones personales, decisiones de consumo, decisiones políticas. Y esto está cambiando nuestras democracias. Salvo los más ingenuos o los más despistados, el ciudadano ha escuchado ya esa idea, que las nuevas tecnologías, que tantos beneficios innegables nos han dado, al mismo tiempo amenazan nuestras democracias. Yo recuerdo el discurso que nos empapó a todos hace unos años. Internet era un lugar de conversación democrática, la verdadera plaza pública, un espacio de igualdad donde todas las voces valen lo mismo, un lugar de libertad, nos decían, donde todos los individuos tenemos más control porque hemos eliminado los intermediarios de la información. Y ya ningún medio de las élites despreciables, nos decían, nos va a dictar lo que tenemos que saber y lo que tenemos que pensar. Nos informamos directamente a través de nuestras plataformas. Hoy da casi vergüenza recordar lo ingenuos que fuimos, con qué facilidad nos tragamos el cuento de que estos nuevos gestores de la información eran neutrales y sobre todo eran gratuitos. Sí, es verdad que nos pedían algunas informaciones personales, pero ¿qué podía tener eso de malo? Sí, es verdad que unos programas que no entendemos nos espiaban, pero si no tengo nada que ocultar, ¿qué me importa eso? ¿Qué me importa que algo o alguien en un lugar que no está en ningún lugar, en un espacio que no toma forma en mi cabeza cuando me lo imagino? ¿Qué importa que sepa dónde estuve, qué compré, en qué Dios creo, cuáles son mis preferencias sexuales, a qué político sigo en sus redes o qué noticias me enfurecen? Hemos tardado mucho en comprender el funcionamiento de esas supuestas utopías y lo hemos hecho gracias a las delaciones de los que han trabajado en sus entrañas y han tenido el valor de contar lo que ocurre en ellas. Gracias a los denunciantes, los whistleblowers de Facebook, hemos sabido que sus programadores estaban conscientes del daño que la plataforma causaba a los usuarios más jóvenes y no para evitarlo. Y uno de los denunciantes hoy es un exfuncionario de Facebook, cuya hija adolescente se suicidó después de meses de matoneo que hubiera podido controlarse. Gracias a los whistleblowers de Twitter, sabemos que Elon Musk ha modificado los algoritmos en varios momentos para privilegiar opiniones racistas, xenófobas y deliberadamente disruptivas, por no hablar de llamar a la guerra civil en ciertos conflictos que hubo en Londres, en Inglaterra, hace unos meses. No, las redes sociales no son neutrales. Su diseño y su programación responden a ciertas prioridades, a ciertos intereses, desde que los programadores descubrieron la posibilidad de monetizar nuestra atención. Pues enseguida descubrieron que la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de mantenernos enganchados, era explotar nuestros miedos, nuestros odios, nuestros prejuicios, nuestras inseguridades,
nuestros sesgos, nuestros gregarismos, nuestra tendencia a creer en mentiras si nos satisfacen y nuestra facilidad para mentir si le conviene a nuestra causa. En resumen, nuestro lado oscuro. Yo me pregunto si lo que está sucediendo ahora no será todavía más peligroso que esto para nuestras democracias. Hace unos meses, durante la campaña electoral de Trump, los señores de la tech se quitaron la máscara de la neutralidad y la filantropía. Recordarán ustedes la caricatura de Ann Telnes que motivó la censura del Washington Post y la renuncia apenas coherente de la caricaturista. En el dibujo, los dueños del imperio digital, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jeff Bezos, hasta Mickey Mouse aparecía ahí, arrodillan ante una estatua de Trump y le presentan sus ofrendas. Ahí solo falta Elon Musk, que invirtió casi $300 millones en que Trump fuera presidente y luego llegó a tener oficina en la Casa Blanca. Bien, ¿qué les dan ellos a Trump y qué les ofrece él a cambio? Es muy simple, Trump les ofrece desregulación. Ellos le ofrecen a cambio manipulación de los ciudadanos, de sus emociones, de sus opiniones y por lo tanto de sus votos. Y sí, los proyectos de inteligencia artificial responden a un modelo de negocio y de acumulación de poder cuidadosamente diseñado desde esa complejidad, la alianza tan extraña entre los plutócratas de la tecnología y los nuevos populistas. Los populistas ofrecen la posibilidad de crecer sin los controles de esas figuras incómodas que democráticos. Los señores de la tech, a cambio, le ofrecen control sobre los ciudadanos, sobre la información que reciben y sobre el modelo de sociedad que quieren promover. Nuevamente, no es una exageración. Elon Musk ha dicho que Grok, su modelo de inteligencia artificial, quiere ser anti-woke, por oposición al ChatGPT, que es aparentemente demasiado woke. Pero hace poco el chatbot de Grok se puso a elogiar abiertamente a Hitler, a emitir opiniones antisemitas que llamaban a la violencia y a hablar de las virtudes del hombre blanco cuando se ha librado de la molesta corrección política. Sam Altman, por su parte, anunciaba el otro día que su nuevo producto, una actualización del GPT, mentía y manipulaba menos que el anterior. Y uno tiene que preguntarse si de verdad necesitamos un producto cuya mayor virtud es que ya no nos engaña tanto. Último ejemplo, Larry Ellison, el fundador de Oracle y el segundo hombre más rico del mundo, ha elogiado Stargate, el programa de inteligencia artificial de Trump, diciendo que con él, y esto es una cita, los ciudadanos se comportarán mejor porque vigilaremos y grabaremos todo lo que pasa. No hay que ser paranoicos para ver que su proyecto de sociedad no se diferencia mucho de los estados policiales como la Alemania de la Stasi o la Unión Soviética de la KGB. Lo que nunca consiguieron las dictaduras comunistas, la invasión de los últimos rincones de nuestra vida privada, la autocensura de cualquier idea disidente, el adoctrinamiento de millones de seres humanos al mismo tiempo. Eso lo están consiguiendo los populistas de la derecha radical con los plutócratas de Silicon Valley. Adoctrinamiento, engaño, violación de las libertades. El daño que pueden causar en nuestras democracias es impensable. Por eso yo quisiera hoy, frente a ustedes, decir una obviedad que se nos olvida con demasiada frecuencia. Toda invención humana trae consigo necesariamente la naturaleza humana. Eso es problemático porque la naturaleza humana es imperfecta y falible y responde con demasiada frecuencia a la codicia, la sed de poder, el deseo de dominar a los otros.
Pero la otra noticia, un poco más optimista, es que toda invención humana se hace casi de manera inevitable a partir de valores. Es verdad que hablar de valores no está de moda, y menos en el contexto de los Zuckerberg y esta gente que estaba ausente cuando dictaron ética en el colegio. Y sin embargo, la historia nos enseña que los grandes avances tecnológicos, cuando le dan la espalda a los valores, a ciertas posiciones éticas, como digo, o a ciertos límites morales, no llevan más que al desastre. No hay que ser expertos en el proyecto Manhattan que mencionaba yo antes, ni siquiera hay que haber visto Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, para entender que puede ser mala idea abandonarse a la inercia del progreso o abdicar de toda consideración, perdón por la palabra, humanista. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía podemos los ciudadanos exigirles a nuestros líderes reflexión y pausa. Y todavía podemos cobrar conciencia de los riesgos que estamos corriendo en medio de los beneficios que se nos prometen y tratar de encontrar. Una de las razones por las que Musk detesta las democracias liberales es la lentitud de sus decisiones. Pero es que las democracias liberales son lentas porque en ellas hay deliberación, hay debate, hay la aceptación de que en una sociedad abierta los ciudadanos tienen intereses radicalmente distintos y a veces opuestos. Y alguien, a veces, puede proponer la idea escandalosa de que no todo lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico se debe hacer desde el punto de vista moral. Hace un par de días se me ocurrió preguntarle a Yan Wei-shun, el filósofo que no existe, su opinión sobre Colombia. Estuvimos conversando un buen rato. Yan Wei-shun me habló del conflicto colombiano y de su transición política como una mutación del poder que ahora se da en campañas digitales, en bots políticos, es decir, en la manipulación de las percepciones. Le pregunté al ChatGPT qué pensaría Yan Wei-shun si existiera sobre la irrupción de la inteligencia artificial en un país como el mío. El chat, muy amablemente, me contestó. Yan Wei-shun sería crítico del entusiasmo por la inteligencia artificial sin una reflexión profunda sobre soberanía tecnológica, propiedad de los datos y dependencia de infraestructuras ajenas. Podría darse cuenta, Yan Wei-shun, de que en Colombia, como en muchos países del sur, se está configurando una influencia digital que puede ser negativa, en la cual se importan modelos de inteligencia artificial sin reflexión ética, lo cual puede resultar en una nueva forma de colonialismo cultural. Yo les propongo que escuchemos a Yan Wei-shun. Es verdad que el pobre no existe, pero tal como están las cosas, ese puede ser el menor de sus defectos. Muchas gracias.